La luz, por favor, nos encienden las lucitas para verlos cómo están. Ahí ya se ven mejor. Bienvenido, hermano Gustavo y su esposa Rosalina, que vienen de allá de la tierra de los Joshua Trees, de los árboles y mi hermana María, que se me ha escapado, que dije, pero me dijo mi esposa, no te preocupes, yo le di la bienvenida, pero tú se la tienes que dar en la próxima, porque tan emocionado que estaba, que andábamos con Tony y la hermana aquí, se me olvidó la hermana María. Y ella también llegó de El Salvador, allá la veíamos que andaba con nietos por todos lados, y hasta la estaban molestando, por allá andaba cerca de la iglesia católica y se va hasta ir a la misa. Gloria a Dios. Vamos a leer Éxodo 30 del 6 al 10 y quiero recordarles que estamos hablando de el altar del incienso, el altar de oro. Yo sé que muchos cristianos no estudian la palabra de la manera que Dios nos ha puesto a nosotros a estudiarla. Les digo nos ha puesto porque cada día nos ha ido dando tesoros de su palabra para que nosotros entendamos muchas cosas que no están escritas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no dice los detalles de las cosas que nosotros como cristianos debemos de saber. Pero cuando uno estudia el Antiguo Testamento, ahí encuentra uno cómo es la manera que Dios quiere que seamos. Increíble, ¿verdad? Increíble porque por muchos años los cristianos descuidaron el Antiguo Testamento, debido a que se habla de que el Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel y como es claro en el Nuevo Testamento que el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto es algo tremendo, es algo que si los cristianos no lo entendemos, nos perdemos de mucha bendición. El nuevo pacto no se lo revela Dios a todos. Si nosotros no somos humildes y no le oramos a Dios que nos revele lo que es el nuevo pacto, escuchen bien, el nuevo pacto, porque resulta que el nuevo pacto no lo ha hecho Dios ni con la iglesia, ni con Israel. O sea, eso cuesta entenderlo. ¿Verdad? Con Israel hizo el antiguo pacto, el viejo pacto, el pacto de Moisés. Pero luego en Jeremías dice que haría un pacto en aquellos días y se refiere a su regreso. O sea que no ha hecho pacto con Israel. Es más, a Israel dice la Biblia que lo tiene cegado en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros vivimos bajo el nuevo pacto? Porque el pacto lo puso el Señor Jesucristo al final de su vida. Al final de su vida, antes de ser crucificado, Él tomó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Pero si ustedes se dan cuenta, no lo hizo más que para el que lo quiera. Lo puso en la mesa y ese pacto es de fe. Todo el que tenga fe y lo quiera abrazar está bajo el nuevo pacto. Pero noten pues que no lo hizo con la iglesia, ni lo ha hecho con Israel. Pero cuando regrese, lo hace con Israel. Y el nuevo pacto dice, escribiré mis leyes en las tablas de vuestros corazones. Si usted es de fe, usted allá adentro hay quien lo redarguya. Desde allá adentro le dicen cuando las cosas no están haciéndose bien, ¿sí o no? Entonces usted glorifique a Dios porque usted pertenece al nuevo pacto. Gloria a Cristo. Entonces, para entender muchas cosas del nuevo pacto, hay que estudiar el viejo pacto. Porque resulta que tenemos un viejo pacto que es las figuras para entender el nuevo.
Refiriéndose al altar de oro que había que hacer, dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, saben que es el arca, donde me encontraré contigo. 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Leamos también los versículos 26 al 28. 26 al 28. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Todo eso tenía que ir ungido con aceite. 45. 45. 45. Éxodo 45. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Leamos también ahí en el 40, el 26 y el 27. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Pasemos al Salmo 84, 3. Salmo 84, 3. Estoy leyendo varios pasajes para que entendamos el altar. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y vamos a leer el Salmo 141, 2. Salmo 141, 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Y ahí ya nos está explicando un poquitito. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y ahora por último, Apocalipsis 8, versículos del 3 al 6. Apocalipsis 8, del 3 al 6. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. No lo pases todavía. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora sí pásalo. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios
el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Padre Celestial, hemos leído tu palabra en esta preciosa mañana y ahora esperamos que nos sustentes. La palabra es el pan de vida, la palabra es para que todos nosotros seamos nutridos. Por eso te pedimos que por favor en el nombre de Jesús abras nuestro entendimiento, porque vamos a estudiar. Ahorita queremos saber qué significa todo esto para nosotros. Si tú no nos lo revelas, nosotros nos quedamos sin entendimiento, pero si tú nos abres nuestro entendimiento y me ayudas a mí para explicarle a mis hermanos, entonces vamos a salir de aquí llenos de vida y de conocimiento de Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Muy bien. Cuando se estudian figuras de la Biblia, se llaman tipos o ejemplos. Se llaman sombras, se llaman alegorías, se llaman metáforas, se llaman parábolas. Y siempre una parábola, una metáfora es una historia que sirve para entender asuntos espirituales. Así que hoy vamos a internarnos más, y cuando estudiamos los tipos, como por ejemplo a veces cantar de los cantares, se está hablando de el mejor de los cantares, ¿verdad? Salmo de los salmos, se está hablando el mejor de los salmos. Si decimos tipo de los tipos, ¿verdad? Estamos hablando del mejor de todos los tipos. Y la realidad es que el tipo de tipos en la Biblia es el altar del incienso. El tipo de tipos. Y cuando nosotros estudiamos ese tipo que es referente a la oración, debemos pedirle a Dios, porque muchos lo estudian así superficialmente, ¿verdad? Y no entienden qué relación tiene con nuestra oración. Recuérdense siempre ustedes que cuando nosotros oramos, estamos tocando la esfera espiritual. O sea que no vaya a creer usted que cuando usted ora, que no está pasando nada en la esfera espiritual. Cada vez que usted abre sus labios para orar, usted está tocando algo que no pertenece a la esfera donde usted está. Y a veces estamos tan acostumbrados que cuando oramos, ¿verdad? En la comida, y Padre, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? Y ni siquiera nos ponemos a pensar que cada vez que oramos estamos tocando esfera espiritual. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el incienso ofrecido a Dios significa nuestra oración. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo está escrito en la Biblia, porque a veces nosotros creemos que nuestra oración es efectiva como incienso, pero si notaron algo, dice que no hay que echar incienso extraño. Entonces queremos que Dios nos muestre qué significa echar incienso extraño. ¿Cuántos quieren echar incienso genuino? Entonces vale la pena ser instruidos para saber cuál es el incienso genuino, y que no vayamos a resultar nosotros echando incienso extraño. Cada vez que ustedes lean la Biblia y lean ahí acerca del incienso, ustedes piensen que estamos leyendo algo relacionado a nuestra
oración. Pero algo muy importante de entender es que el altar no se refiere a nuestra oración. En vez de eso se refiere a la oración de Cristo. ¿Ok? A la oración de Cristo. El incienso se refiere a la oración de Cristo. Cuando a nosotros nos dicen ahí que el ángel dio mucho incienso para agregarlo a las oraciones de los santos. O sea que de la manera que nuestra oración se vuelve incienso genuino, recuérdense siempre que antes de entrar al tabernáculo, porque estamos hablando de estar adentro en el tabernáculo echando incienso. Muy importante que usted sepa cómo es la oración que usted hace. O sea que yo no le estoy diciendo que ore, sino que le estoy explicando qué sucede cuando usted ora. ¿Le interesa saberlo? A mí me interesa saber qué sucede cuando yo oro. Primero que todo, dice la palabra del Señor que el incienso se echa allá adentro del tabernáculo. Significa entonces, como ya entendimos qué es el tabernáculo, ¿qué es el tabernáculo? Es Cristo, es Dios hecho carne, Dios encarnado. Ese es el tabernáculo, Dios encarnado. Entonces, si el tabernáculo es Dios encarnado y nosotros tenemos que orar allá adentro del tabernáculo, pongamos atención porque significa que no podemos orar fuera de Dios. ¿Aló? Si Cristo es el tabernáculo. Y usted me dice a mí que usted está en Cristo. Y si las figuras nos ponen al sacerdote echando incienso adentro del tabernáculo, es muy importante entonces entender que cuando nosotros estamos orando, nosotros estamos en Dios. Antes de entrar allá a echar incienso, usted y yo que estamos significados por el sacerdote, pusimos la mano sobre la cabeza de el becerro, significando que nosotros nos íbamos a hacer uno con el Señor, con esa ofrenda. Amén. Ahora, noten ustedes, porque a veces tenemos años de ser cristianos. Ayer me escribió mi sobrino, que vive en Guatemala, y él me puso así, me dice: tío Gilberto, yo quiero que usted sepa que por 20 años yo no crecí espiritualmente, como los últimos 3 años que he estado estudiando con usted la palabra. Dice, en 3 años he crecido lo que nunca crecí en 20 años, porque no había quien me enseñara la pureza de la palabra. Yo te enseño a ti, hermano, la pureza de la palabra. Allá tú si no la atesoras. Pero te estoy enseñando esto porque el altar es Cristo y el incienso es Cristo. Ahora, fíjese que el altar no es tipo de la oración de Cristo, el altar es tipo de Cristo. Amén. Significa a Cristo orando con incienso. O sea que Cristo, el altar es tipo de Cristo. Y aquí nos aparece Cristo quemando incienso. Pero resulta que el incienso también es Cristo. El altar es Cristo, el incienso es Cristo. Ahora, nosotros oramos y al orar, así como pusimos nuestras manos sobre el becerro para ser uno con Cristo, así también allá estamos orando siendo uno con Cristo, porque no puede ser que
uno donde nos guste, y donde no nos guste no vamos a ser uno. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta que muchas veces uno es cristiano, pero no está experimentando lo que Dios quiere que uno experimente. Tenemos cristianos, pero a veces no estamos experimentando. En inglés dice, we are short of this experience. ¿Cuántos de ustedes saben que en la mayor parte de nuestra vida cristiana es cortos de experiencia? O sea que el problema es de que tradicionalmente solo nos han llenado de conocimiento. Tradicionalmente a nosotros nos han dado doctrina y nosotros estamos bien adoctrinados. O sea que hay que orar y que hay que ayunar y que hay que ofrendar, pero muy poquitos cristianos entienden lo que significa hacerse uno con Cristo. Y noten ustedes lo que dice la Biblia. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros somos muy dejados porque damos por sentado que las cosas suceden en nosotros, pero cuando nos toca experimentarlas. Por ejemplo, algo que me compartía mi sobrino dice, fíjese que a mí me enseñaron mucho, dice, acerca de las victorias de Cristo. Y siempre me enseñaron que yo soy victorioso en Cristo. Y gloria a Dios, dice, porque yo lo creí y somos victoriosos en Cristo. Pero el problema dice que nunca me dijeron que soy uno con Cristo en sus sufrimientos. Y fíjense que cuando a uno no le enseñan que uno es uno con Cristo también en sus sufrimientos, porque ni modo que solo vamos a ser uno en todo lo que es victoria. Si la Biblia claramente dice que falta que se cumplan sufrimientos que le faltaron a Cristo, y eso no lo entiende la mente, tanto que sufrió nuestro Señor, y todavía dice la Biblia que le faltó sufrir más y que lo tenemos que sufrir nosotros porque somos el cuerpo de Cristo. Pero si usted nota que al enseñar a los cristianos que son victoriosos, pero no se les enseña que deben de sufrir con Cristo, entonces se vuelven mañosos. Porque cuando les viene un sufrimiento, y a veces ni tan grande, pequeño, no hayan ni qué hacer. Se ahogan en un vaso de agua. Mire, hay cristianos que si les quitan el trabajo, creen que el mundo se acabó. Casi no hay amenes, yo creo que vinieron hoy aquí. Hay cristianos que cuando los corren del trabajo, hermano, sienten que el mundo se les acabó. Si lo que el Señor está tratando es de demostrarle que Él es proveedor y que lo va a sacar adelante. Hay quienes creen que el jale ya se acabó, imagínense. Si el jale no se acaba, hermano, se acabará en un lugar, pero sigue en otro. ¿Aló? Y además, solo el que no le gusta trabajar es el que no haya trabajo. Pero el que le gusta trabajar busca cómo sale a... Yo me recuerdo, hubo un tiempo, hermano, duro, hace unos 10 años, que usted encontraba en el Home Depot, hermano, a trabajadores profesionales. Ya no eran puros peones los que estaban buscando. Como que fuera Carlos a buscar al Home Depot. No me vas a decir que se siente bonito ir allá al Home Depot, ¿verdad, Carlos? Cuando tú sabes trabajar y estás ahí con todos los que no saben trabajar, hermano. Como Yegner, que es pintor profesional, y ir allá a Home Depot, "Ay, señor, le pinto su casa, barato". A veces estamos enseñados, hermano, a que todo es positivo. Y eso era lo que me decía mi sobrino, tío, cuando yo empecé a estudiar la palabra del Señor con usted, me di cuenta que si soy uno con Cristo, soy uno con Él en todo.
Sí, porque fíjese que si no es uno en todo con él, le puso las manos sobre el becerro y recuérdense siempre, cuando en la Biblia a un sacerdote le toca poner las manos sobre el becerro es que se va a hacer uno con él. Y a ese becerrito, ¿qué le iban a hacer? Lo iban a matar. Yo estoy tratando de que usted entienda cómo es que se llega allá adentro a orar. Si aquí empieza la caminata. Es bonito porque yo a veces le digo, le voy a dar un tour adentro del tabernáculo, que es un tour dentro de Cristo. Pero miren el tour dentro de Cristo. El tour dentro de Cristo se inicia uno, y luego después que lo ponen allí sobre el altar de bronce, ¿qué pasa con él? Se vuelve. ¿Y en la Biblia qué significa volverse ceniza? Cero. Hermano, y nosotros todavía no hemos aprendido cómo se entra en la oración. Hay quienes oran enojados con su cónyuge, con su hermano, y qué tremendos, hermano. Padre, gracias, Señor Jesús. Y el Señor le dice, ¿y esa tu oración de dónde sale? Dice que si vas a orar y ahí en el altar te acuerdas que tienes algo con tu hermano, deja ahí la ofrenda, vete a poner a cuentas con tu hermano. Entonces, mi punto es que usted entienda pues cómo se debe de orar. No es cualquier cosa orar. Ahora, orar aquí afuera del atrio, uf, todo mundo, ya lo dijo Gilmar. Hermano, orar, mire, millones de oraciones aquí afuera. Es más, oraciones a veces hasta superficiales porque solo se entiende que Cristo murió, sí, o sea que se paran, muchos hermanos se paran ante el altar y cruzan los brazos y empiezan a ver, dice, sí Señor, moriste por mí, Padre, sí, moriste por mí, Señor, y te quemaron, Señor, y te volviste ceniza, gracias porque lo hiciste por mí, eres mi sustituto. Y es cierto. Pero qué clase de oración, imagínense. When you pray, you have to understand what you are doing. Because if you don't understand the way that we have to pray, your prayer is going to be an empty prayer because you are here outside in the outer court where the altar of bronze is. Nosotros nos invita a Dios a que tengamos un concepto más profundo de lo que es la oración. No me importa si no lo emociono, no me importa si no lo despeino, porque a algunos les gusta despeinar a los hermanos y aventarlos, es más, a veces hasta quieren que los boten. Pero yo no lo voy a emocionar, yo le voy a enseñar a usted cómo usted puede complacer a Dios con su oración. No estamos para hacer tanto ruido ni para presionando a la gente, estamos para instruirla. De tal modo que aunque en la oración solo se le vea qué hace, pero que sea real. Y no que esté gritando y nada. Porque hay unos que son buenos para orar gritando. Padre, como que el Señor estuviera sordo. Son buenos para orar, de verdad, pero no están conscientes de lo que están haciendo. Porque nuestro concepto está basado en dos altares. Dos altares. Uno se llama altar de bronce. Y claro que hay oraciones. Pero otro es altar de oro. Pero vamos a saber la diferencia entre un altar y el otro. Porque resulta que un altar está afuera.
significa, hermano, que las oraciones se pueden hacer afuera de Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Asústese. Asústese porque es altar. Hay un altar afuera. O sea que los hermanos pueden orar fuera del tabernáculo. Ahora yo espero que usted lo entienda lo que significa orar fuera del tabernáculo. Es orar fuera de Cristo. Yo no quiero orar fuera de Cristo solamente. Porque sí lo recibe Dios, hermano. Pero, le voy a poner ejemplos de oraciones de afuera. Bendíceme, Señor, ayúdame, sáname, por favor, mira que estoy enfermo. Señor, provéeme un trabajo. Señor, la alfombra de mi casa está fea y la quiero cambiar. ¿Me podrías dar una? Mire, tal vez haga chiste de esto, pero hay hermanos que solo eso saben pedir. Señor, tócale el corazón al manager para que me aumente el sueldo, para que en vez de pagarme 23, me pague 23.50. Que 23, se pide 28, si no es tan tonto. Pero quiero pues que usted, por favor, atienda a lo que le estoy hablando. Usted puede orar afuera, hermano, y es orar por su familia, orar por un viaje, orar porque salga alguien bien de una operación. Mire, qué tremendo. Afuera. Todo lo que usted pide para usted está fuera de Cristo. Usted está orando usted. Y eso se llama en la Biblia altar de bronce. Yo le pido a Dios, hermano, que nos revele las clases de oración que hay. ¿Usted quiere orar afuera o adentro? A ver, orar adentro no crea que es cualquier cosa, hermano. Elías oró y cayó fuego. Elías oró y no llovió. Con solo que Dios te usara para que oraras, para que no llueva, yo creo que te sentirías un Elías. A mí nunca me ha usado Dios para detener la luna. Imagínese un siervo que le dice, detente sol, y que se detenga unos 2 días el sol, hermano. Yo he oído oraciones, Señor, tú sabes que este hermano me hace la vida imposible, que lo mate un tren, Señor. Dear Lord, I'm going to have exams in my school next week. ¿Y no ha estudiado? ¿Quiere que Dios le conteste el test? ¿Que Dios venga y que le conteste? No. Oremos, pero yo quiero que usted, por favor, en esta mañana abra su espíritu, porque yo quiero escribirle en su espíritu. Escuchen bien lo que voy a decir, pues, porque lo quiero escribir. No es lo mismo orar a Dios que orar en Dios. No es lo mismo orar a Dios que orar en Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que todos nosotros aprendamos? A orar en Dios. ¿Por qué? Porque millones de oraciones se hacen a Dios. En todas las iglesias oran y le están orando a Dios, pero es rara la congregación que ora en Dios. Entonces mi punto quiero que lo alcance a ver, porque yo quiero enseñarle a orar dentro de Dios, no fuera de Dios.
Entonces note pues para que me vaya siguiendo los pasos, porque si me sigue los pasos, usted va a aprender a orar en Dios. De modo que si alguno está en Cristo, descubra pues lo que es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, por favor, el pensamiento es de estar adentro de Cristo. Entonces, lo primero que encontramos en el tabernáculo, que es Dios encarnado, es el altar de bronce. Y gloria a Dios, todo lo relacionado con nuestro perdón, ahí está, porque Él muere en la cruz. El altar de afuera es la cruz del Calvario, en donde Cristo se hizo ceniza por nosotros. Pero recuérdese que nos hicimos uno con Él. Entonces nosotros al entrar a la tarea que nos espera allá adentro, porque allá adentro nos está esperando algo, nosotros entramos perdonados y entramos tratados de nuestro ser natural, porque nos hacemos ceniza junto con Él, cero. Yo no soy nada, porque a todos nos gusta hacer algo y todos nos creemos algo y nos ofendemos por cualquier cosa. Mire, si usted se ofende por cualquier cosa, usted se cree algo, se cree o la mamá de los pollitos o la mamá de Tarzán. Sí, pero se cree, se cree. If somebody in a, you don't react, you are dealt by God. Usted está siendo tratado. Pero si usted reacciona, usted cree que usted es alguien. A Jesús lo llevaron a la cruz y dice que como corderito no abrió su boca. ¿Usted cree que él no estaba tratado en su espíritu? Claro. Bueno, entonces pues, antes de que yo le enseñe a usted a orar en Dios, porque solo estando en Dios podemos decir que estamos orando adentro. Si a algunos de ustedes les quitan las oraciones de orar por ustedes, por sus hijos, por sus nietos, por sus tíos, ustedes se quedan sin oración. Ustedes no saben por qué orar. Si a un hermano le quitan la palabra aleluya, gloria a Dios, pues hay oraciones que si Dios nos las quitara a nosotros. Piense en las oraciones que usted hace. Y por eso muchos en la oración ni se atreven a orar. Dicen, no, solo el hermano Carrillo sabe orar. No, no, usted tiene que aprender a orar. ¿Cómo se aprende a orar? Oyendo a uno que sabe orar. Si yo oigo a alguien que sabe orar, yo quiero aprender. Porque orar en Dios, fíjense, orar en Dios es que ya entramos, pues, ya entramos, estamos perdonados. Y nos hicimos uno con Él, ceniza, ya no venimos reclamando cosas para nosotros. Y nos encontramos primero con la mesa de los panes. La mesa de los panes. La mesa de los panes es versus mi actitud, versus mi actitud, porque esa es la palabra de Dios. Aquí adentro me encuentro con la palabra de Dios. Voy camino a la oración, pero tengo que entender mis pasos porque si no, al llegar a la oración, incienso extraño. ¿Por qué Dios quiere que sepamos todo esto? Para que al estar en el altar de oro no presentemos incienso extraño. Por eso les pregunté, ¿cuántos quieren presentar incienso extraño? ¿Cuántos quieren presentar incienso genuino? Entonces Dios nos está bendiciendo, pero son detallitos que tenemos que saber. La mesa representa el pan, nuestro alimento. Quiere decir que nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Cuando ustedes lean la palabra de Dios, lean las oraciones de Pablo, de Juan, de Cristo, lean las oraciones de los reyes que hicieron ahí, de los profetas, y ustedes se van a dar cuenta de algo. Nunca pidieron nada para ellos. Entonces, ¿en dónde hemos estado nosotros, hermano? ¿En dónde?
nos hemos conformado, vuelvo a repetir, nunca crean que orar es malo, ¿eh? Yo no estoy diciéndoles que orar aquí afuera. Yo no les estoy diciendo que orar aquí afuera y decirles, Señor, te pido tu guianza divina, guárdame en mi viaje, que es pecado. Pero les estoy diciendo que si solo esa clase de oraciones sabemos hacer, nos estamos perdiendo de lo más elevado que está allá adentro. Después de que nos encontramos con la mesa del pan, ¿qué representa la mesa para nosotros? Es nuestra actitud. Nuestra actitud. O sea, lo que nosotros pedimos, pues. Pero avanzamos unos 2 pasitos más y encontramos el candelero. Es la visión, porque un candelero es para ver. Entonces, inmediatamente después de que ya entendemos que nuestra actitud tiene que ser una actitud basada en la palabra, tenemos que tener la visión que Dios tiene, porque nos está guiando con palabra y con luz para llegar al altar de oro. Entonces, actitud, visión. Ahora llegamos al momento de nuestra virtud, pues. Ahora va a fluir nuestra virtud. Y cuando estamos ya aquí, estamos frente al arca del pacto, que es Cristo. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con Cristo. Allá está el arca, que es Cristo. Nuestra actitud, nuestra visión y nuestra virtud es versus Cristo, versus Cristo. Porque ahí nos vamos a ir a encontrar ahorita con Él. Entonces es importantísima mi actitud, mi visión y mi virtud. ¿Por qué? Porque la virtud sencillamente es lo que yo soy y me presto para que Cristo haga cosas a través de mí, que muestre sus atributos a través de lo que yo soy. Pero se dan cuenta pues que si yo entro, bueno, es más, aquí adentro ya no puedo seguir con mi actitud. ¿Cuántos de aquí tienen actitud? ¿Cuántos de aquí tienen actitud? En inglés así le dicen, ¿verdad? Dice, cuando alguien es raro, dice, he has attitude, ¿verdad? O sea que distinguen a una persona por su actitud. Nosotros debemos saber que para la clase de oración que Dios nos quiere usar, no hay que tener nuestra actitud, sino la palabra. Para la oración que Dios quiere que hagamos, no tenemos que llegar con nuestra visión, sino la visión del candelero, que es Cristo. Y cuando estemos allá, Él dice, ok, ahora sí puedo usar tu virtud, porque te vas a hacer uno conmigo en lo que vamos a hacer en el altar. Aleluya. Ahora sí, pues, al llegar al altar de oro, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Cuál es lo que Dios nos ha mandado a hacer al altar de oro, hermanos? ¿A qué? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo ahorita en el altar? Intercediendo. Ahí les va pues. La oración en Dios es orar por otros. Es orar por otros. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los bendiga? Oren por mí. Hablando en serio, ¿cuántos oraron por mí esta semana que pasó? Pero sin mentirme. Dijeron, Señor, ayuda al pastor, ayuda a este pobre Gilberto, ayúdalo, Señor. Orar en Dios, hermanos, orar dentro de Dios, wow. Yo quiero que ustedes sepan que Dios, y escuchen, y nunca se les olvide, Dios no hace nada aquí en la tierra, si no hay oraciones de esas. Si no hay gente orando dentro de Dios, Dios no opera nada en los demás. Operará en ti porque tú pides. Por eso es que había un hermano que cuando se refería a la oración de fuera del tabernáculo, a la oración de fuera de Dios,
decía la oración de chivo, porque ahí es bendíceme, ayúdame, guárdame. Pues es oración de chivo porque todo es me. En cambio, cuando uno ora por otros, imagínese usted, cuando uno ora por otros, algunos saben por qué no han aprendido a orar dentro de Dios, porque todavía no tienen amor por los hermanos. Yo quiero decirle que las oraciones en el altar de oro son oraciones que tienen que ver con el mover de Dios, con la administración de Dios, con la restauración de Dios. Tienen que ver con lo que Dios se ha propuesto hacer a través de las personas. Si nosotros oramos, y mire, cuando ora usted las oraciones dentro de Dios, no se asuste porque Dios va a bendecir a los que usted ora por él, por ellos. Fíjese, si yo oro para que Dios le dé trabajo a Jorge, Dios lo va a llenar de trabajo, ya ni viene. Ya ni lo miro. Yo he orado para que Dios le dé trabajo y de repente ni viernes y hasta ni domingo. Y de repente, ¿dónde, Jorge? Es que oró mucho, pastor, para que Dios me diera trabajo. Pero las oraciones, hermano, tres oraciones son las que hacemos reconociendo que la sangre nos ha limpiado, que el fuego nos ha quemado, que hemos sido reducidos a ceniza, que ya no buscamos nada para nosotros, sino que solo para las iglesias del Señor y para todos los hermanos. Imagínense. Porque cuando uno lee ahí, hermano, en la Biblia lo que es el fuego indica que nosotros ya estamos quemados y que estamos reducidos a ceniza, y es experimentar todo lo que a Cristo le ha pasado. Nunca se te olvide, hermano, que cuando tú oras por un hermano, cuando oras por una hermana, inconscientemente estás bien metido dentro del tabernáculo. Si tú de repente, Señor, te ruego por el hermano pastor, ayúdalo, Señor, en estos seminarios que él imparte en México, ábrele los ojos a los hermanos para que entiendan las riquezas tuyas que este hombre trae para enseñar al pueblo. Hermano, Dios me va a usar. ¿Por qué? Porque el Señor va a tomar en cuenta esa oración, porque es una oración dentro de Cristo. Hasta lluvia nos mandó. ¿Sí? Yo, hermano, estaba asustado de cómo finalizó Dios la reunión, porque Él la finalizó con una lluvia tremenda y un poquito de huracán. Y todos para adentro, dijo aquel. Entonces, hermanos, nunca se nos olvide que las oraciones elevadas que Dios quiere que hagamos, pasen, mijo, pasen, yo sé que los muchachos tienen que ir a hacer los tacos que nos van a dar. Hoy nos van a dar de comer estos muchachos. Y dijo aquel, vamos a orar para que estén ricos, es una oración elevada. Así que Dios los use haciendo tacos sabrosos, esa es una oración ya dentro de él. Porque ya no estamos buscando, bueno, sí, ¿verdad? Buenos tacos van a dar, pero que ellos queden bien. Nunca se les olvide, hermanos, que en tanto que nos creamos algo, no estamos dentro del tabernáculo. Si tú quieres verdaderamente experimentar el tabernáculo, estar dentro de él, si queremos orar en el altar de oro, a donde se toca la administración divina de Dios, tú tienes que saber que te hiciste uno con el Señor desde afuera y que ya al estar allá adentro, eres para uso exclusivo de Dios a favor de tus hermanos. Eso es lo que significa ser sacerdotes. Ser sacerdotes. Si yo soy sacerdote,
yo estoy a favor de mis hermanos. Si yo soy sacerdote, cuidado, me van a tocar a mis hermanos. Yo los cuido. Dice que todos sacerdotes. Por eso les dije que no todos los hermanos son sacerdotes. Porque hay hermanos que no les importan los hermanos, no les importa la iglesia, no les importa si Dios está trabajando allí en esa localidad y que el administrar de Él se está llevando a cabo, hay dispensación de Él, hermano. No les importa si no hay restauración, si no los hermanos están saliendo adelante, no les importa. Pero cuando uno está consciente de estar dentro de Dios, entonces nuestras oraciones cambian. Empiece usted en la próxima oración a pedir por los demás. No pida nada para usted y va a ver que usted se va a ir acostumbrando a que Dios contesta las necesidades suyas cuando usted se mete dentro de Él y ya no está en el atrio. Porque al estar en el atrio va a estar siempre tentado de bendíceme, ayúdame, alégrame, ¿sí? Concédeme, ¿verdad? Ahí en el atrio solo dan ganas de chillar, dijo aquel. En el atrio solo dan ganas de chillar, hermano. Ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Métete, métete y vas a ver que Dios cambia tu oración. De aquí en adelante los hago responsables. Si siguen con oraciones de chivo, están afuera. Pero si ustedes empiezan a orar por los hermanos y por las iglesias y por los pastores y por la evangelización, que Dios llegue, que envíe obreros a su mies, que la iglesia avance, entonces ustedes van a experimentar lo que es estar dentro de Cristo. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo del atrio. Añadido, seguro, ¿sí? Yo me asusto, hermano, mire, a veces estoy recogiendo mis cartas, por ejemplo, la última que me llegó, y un cheque. Sí, me asusté, yo ni se lo pedí al Señor, hermano. Y me gustan de a 500, de a 600. Mire, un cheque que decía que propiedades abandonadas, dice, el IRS le manda, yo ni sé que tengo propiedades abandonadas, hermano. Imagínense. Du- eh, Es tremendo que de repente, hermano, tranquilo, una vez estaba yo y me llegó un cheque de 1,500. Y digo yo, ¿y este qué es? Ya cuando lo abrí, dice, usted mandó dinero hace tal y tal, en tal tiempo, nunca lo cobraron. Wow, venga a tu reino, Señor. ¿Eh? Y a veces hasta desconfiado, llamando si de verdad es mío. Digo, porque me lo voy a gastar y a lo mejor no es mío. Y ahí estoy de metiche llamando y me dice el Señor, es suyo, quédese o mándelo de regreso si no lo quiere. No, no, sí lo quiero, le digo. ¿Cuántos en esta mañana ven la diferencia de una oración en Cristo y de una oración nuestra? Es fácil, pero si Dios no te lo enseña, no lo aprendes. Ahora, ¿por qué eso está en el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento es que nosotros descubrimos que hay un altar de oro y que es nuestra oración y que está dentro. Fíjese, yo nunca podría entender que la oración verdadera, la oración elevada, es la oración dentro de Cristo si no entendiera que el tabernáculo es Dios hecho hombre, encarnado, y que en Cristo, estoy en Cristo. Y si tú estás en Cristo, entonces tienes que actuar en Cristo, no con Cristo, porque todos estamos con Cristo, pero estar en Cristo, hermano. Y yo lo aprendí de otro hermano. A veces a mí me dicen, hermano Carrillo, ¿a usted no le da miedo ir en el avión? Porque tengo más de 40 años volando. He hecho la cuenta, 6 veces al año he salido por 40 años en avión, 6 veces al año.
y solo para afuera, ya no digamos los vuelos que he volado aquí. Pero imagínense en el año, 6 veces al año por 40 años, 6 por 4, 24. Me he subido 240 veces para ir a México en un avión. Y me preguntan, ¿y a usted no le da miedo? No, le digo, porque yo no voy en el avión, yo voy en Cristo. Yo voy en Cristo. Y además estoy instruido de que si Dios me quiere llevar, pobrecitos todos los que van conmigo, porque se los va a llevar también. Por eso a veces dice Marvin, me voy a ir con usted, pastor, porque yo sé que Dios todavía lo va a tener trabajando por un tiempo. Le digo, ¿y qué tal si ya se decidió llevarme vos? Le digo, pues me voy con usted también, dice. Oración en Cristo. Oración a Dios, oración en Dios. ¿Establecimos la diferencia? ¿Cuántos van a empezar a orar en Dios? Ahí se recuerdan que tampoco es pecado orar fuera de Dios. Fuera de Dios, cuando tienes que viajar, pídele a Dios que guarde el vehículo y todo, porque Él guardará tu entrada y tu salida. O sea que son válidas, ambas oraciones son válidas, solamente que Dios te aprecia más orando por otros que orando por ti. Y cuando tú oras por otros, Él te concede las peticiones de tu corazón. Ora por tu papá, por tu mamá, por tu tío. El trabajo, Dios mismo se encarga de que te aumenten. Si Él sabe que tienes, dice que si Él cuida las aves, ¿cómo no te va a cuidar? Además, Él dice, no sé si en la Biblia dice que el niño nace con la torta bajo el brazo, pero yo lo he oído que lo citan, dice, el niño nace con la torta bajo el brazo. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias en esta preciosa mañana, porque así en una forma sencilla y práctica nos has enseñado lo que es orar en Cristo, lo que es orar en Dios y lo que es orar a Dios. Señor, nosotros por muchos años hemos orado a ti y tu palabra dice que eso es correcto, pero también dice que hay algo mucho mejor. Hay un camino más excelente, el cual podemos escoger y es interceder, porque ese es el ministerio más elevado que Cristo ha estado desarrollando por más de 2000 años, intercediendo por todos nosotros. Por eso es que ese ministerio es elevado, porque Cristo es intercesor. Y si nos hemos hecho uno con Él, permite, Padre, que alcancemos a ver, Señor, lo que es hacernos uno con Cristo en todo, no solo en sus victorias, sino en sus sufrimientos y también en su intercesión por todos los necesitados. Bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por Jesucristo, nuestro Salvador, y el pueblo de Dios dice, amén. Bueno, pues vamos a participar de la cena, se vienen los músicos y no sé si ya vinieron los de las clases.